¿Pertenece el Zoom de Rojas, Nieto y Gianfranco para colocarle su nombre? Rojas, Nieto y Gianfranco, ¿a quién pertenece? Buenas noches. Mis buenas noches. Chicos, recuerden que en el Zoom deben colocar su nombre. Si no, díganme para colocarlo, para cambiarlo de una vez para que la Miss pueda trabajar. ¿Quién es Rojas, Nieto y Gianfranco? ¿Cuál es su nombre? Yo, Miss, discúlpeme, es que no lo puedo colocar porque es otra computadora. Teresa, Miss, Teresa. Ya, lo voy a cambiar, ya, ok, gracias. Ya, gracias, Miss. Buenas noches a cada uno de ustedes, estimados estudiantes. Les damos bienvenida a esta nueva sesión. Espero que sea una sesión muy fructífera para seguir aprendiendo y fortaleciendo nuestra práctica pedagógica. Nuestra práctica que nosotros en forma individual vamos a ir tomando las mejores decisiones para realizar una tarea educativa con pertinencia, ¿no? Para nuestros estudiantes, ¿ya? Entonces, el tema de hoy día vamos a hablar sobre los intereses cognitivos y su teoría curricular. ¿Sí? Entonces, creo que estamos silenciados y ya vamos a ver. A ver. Solamente, pero sí me están escuchando, ¿verdad? Por favor, por el chat me pueden confirmar si me escuchan claramente. Muy bien. A ver, una pregunta a través del chat me responde. Nosotros tenemos un currículum, ¿no? Un currículum que va a ser la guía, va a ser el horizonte de todos los aprendizajes que una sociedad ha determinado, ¿no? Para sus futuros ciudadanos, ¿sí? Entonces, ustedes, desde su punto de vista, desde la mirada que ustedes tienen de la construcción de un currículum, ¿cuáles creen que son las prioridades o qué se toma en cuenta para elaborar un currículum, para hacer una propuesta particular? A ver. ¿Alguien podría responder por el chat? Una, dos personas. A ver, ¿qué creen ustedes que se toma en cuenta para proponer una propuesta curricular, como la que tenemos ahora, ¿no? Como nuestro currículum que estamos nosotros trabajando ahora? A través del chat, por favor, en 2 palabras, 3 palabras, ¿qué creen ustedes que se toma en cuenta? Entonces vamos a ir a la...
Bien. Ahora sí. Hoy día vamos a hablar sobre los intereses cognitivos y su teoría curricular. Para elaborar un currículum, ¿no? Se forman equipos de trabajo que van a tomar la decisión de hacer una propuesta de los aprendizajes que necesita o requiere nuestra sociedad para responder a esos desafíos de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ellos tienen que mirar diversas, ¿no?, teorías, diversos paradigmas, ¿no?, para poder hacer una propuesta que sea, ¿no?, pertinente a la sociedad en la que estamos, para la cual se está proponiendo este currículo, ¿no es cierto? Entonces, los currículos se han venido desarrollando de acuerdo a intereses políticos, a intereses religiosos, a intereses sociales. Entonces, todo tiene un trasfondo, todo currículo tiene un trasfondo, y el trasfondo es que esta sociedad dice, nosotros, o cuando es un interés político decimos, no, nosotros queremos que esta sociedad aprenda tales cosas. Entonces, ese es un interés político, ¿no? Entonces, nosotros queremos que solamente aprendan tal cosa. Y esos currículos van a responder a ese interés político, ¿no? Entonces, por eso nosotros como futuros formadores tenemos que estar, ¿no?, atentos de qué se toma en cuenta para elaborar estas propuestas. Y desde nuestro punto de vista, ¿no?, hacer nuestras propias propuestas. Hoy, a través de este tema que vamos a trabajar, ustedes van a poder definir, tomar decisiones, opinar y decir qué tipo de currículum es el que nosotros debemos trabajar para realmente desarrollar aprendizajes en nuestros estudiantes. Acá dice, estamos hablando de un currículum, ¿verdad? De la construcción de un currículum, la construcción del currículum. Primero, dice, un currículum que es como una selección cultural. O sea, un currículum responde a una cultura. Por ejemplo, nosotros estamos en el Perú y ese currículum va a responder a nuestra cultura. ¿Qué se selecciona? O sea, ¿qué va a tener? ¿Cuál va a ser el contenido de ese currículum de acuerdo al interés para el cual se va a elaborar? ¿Cómo vamos a organizar este currículum? Por ejemplo, nuestro currículum, ¿cómo está organizado? Nuestro currículum actual, ¿qué ha seleccionado? ¿No? A ver, ¿alguien me podría decir cómo se organiza? ¿Cómo está organizado? ¿Qué ha seleccionado? Nuestro currículum actual ha seleccionado, por ejemplo, las competencias, ¿no? Ha seleccionado 31 competencias, ¿no?, que pretende desarrollar en todos los estudiantes de la educación básica. ¿Cómo está organizado? Está organizado en competencias, capacidades, desempeños, ¿no? Y por ahí alguno que me falta. Ahora, el currículum también, para elaborar este currículum, tiene que mirar la cultura de la escuela. ¿Cuáles son esas condiciones institucionales para cómo está mi escuela?
¿Cómo están mis instituciones? ¿No? ¿Cuál es la política curricular? ¿Cómo está organizado el sistema educativo? ¿Cómo está organizado cómo es la organización escolar? ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿cuál será nuestra política curricular? Nuestra política curricular actualmente es una política de desarrollo. Tenemos un enfoque, el enfoque por competencias. O sea, la política de nuestro sistema curricular es desarrollar competencias, porque hay un perfil de egreso. Entonces, ese perfil de egreso tenemos que nosotros desarrollar durante todo el proceso educativo. ¿Cuál es la estructura del sistema educativo? ¿Cómo está organizada la estructura del sistema educativo en el Perú? A ver, ¿alguien me podría decir qué va primero? Ministerio de Educación, luego Direcciones Regionales de Educación, después UGEL, finalmente la institución educativa, ¿verdad? Ahora, ¿cómo está la organización escolar? La organización escolar actualmente está en inicial, primaria, secundaria y superior, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a pretender elaborar un currículo, tenemos que tener claro todo esto. Finalmente, dice, el currículo puede ser explícito y también hay un oculto. Creo que hemos hablado un poco de lo que es el oculto. El explícito es el que está en el documento. Todo lo que está nos dice que nosotros tenemos que trabajar. Y también hay un currículum oculto, ¿no es cierto? Todos aquellos aprendizajes que no se encuentran en escritos en ese documento. Porque las personas continuamos aprendiendo fuera de la escuela, ¿no es cierto? Ya hablamos en la sesión anterior que ni un niño que va ni a inicial ni a primer grado es una tabla rasa. Ese niño tiene aprendizajes, ¿no? Muy bien, y para mirar esto tenemos que mirar, ¿qué miramos en el currículo explícito o oculto? Miramos las didácticas. ¿Cómo vamos a enseñar nosotros? Concepciones de aprendizaje. ¿Cómo van a aprender mis estudiantes? ¿Van a aprender de acuerdo a la escuela tradicional, a la activa? ¿No? Ahí vemos los modelos. O sea, ¿cómo queremos que aprendan? Escuchando, solamente escuchando, participando activamente. ¿Cómo queremos que aprendan? Luego tenemos los contenidos y los códigos, ¿no? Concepción curricular. ¿Cómo concebimos nosotros esa concepción curricular? Opciones políticas, concepciones psicológicas. Miren todo lo que tenemos que mirar para nosotros hacer una propuesta curricular. Opciones políticas, concepciones psicológicas, concepciones epistemológicas, concepciones y valores sociales, filosofía y modelos educativos. Mire todo lo que nosotros tenemos, todo lo que se hace para hacer una propuesta curricular, ¿no? Y ahora, como el tema de hoy día son los intereses cognitivos y su teoría curricular, entonces, esta es una propuesta, es un marco teórico que fue propuesto por Jürgen Habermas. ¿Quién nació en Alemania? ¿No? Él es sociólogo, filósofo, enseñó en diversas universidades, ¿no? En algunas enseñaba sociología, en otras filosofía, y fue un pensador, ¿no? Un gran pensador que él hizo esta propuesta de las teorías de los intereses cognitivos. ¿Y por qué intereses cognitivos? Vamos a ver más adelante, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice la teoría de los intereses cognitivos?
Dice, Habermas desarrolla la teoría de los intereses fundamentales sobre la forma de construir el conocimiento. O sea, él piensa y dice, ¿cómo nosotros debemos construir el conocimiento? ¿Sí? Y entonces, esto, él, según Habermas, se construye por intereses e intereses puros. Los intereses, solamente intereses, dice, orientaciones fundamentales de la especie humana. O sea, tenemos intereses, ¿por qué? Porque ya es algo natural que existe. Por ejemplo, nosotros, ¿qué interés tenemos? Por ejemplo, para vivir, ¿no? Porque él habla cómo debemos construir el conocimiento para seguir existiendo en este mundo, para vivir, para continuar, ¿no? Por ejemplo, algo natural es que nosotros necesitamos alimentarnos, ¿sí? Es algo natural. Si no nos alimentamos, morimos, ¿verdad? Entonces, ese es un aprendizaje, pero es algo natural. Y los intereses puros, él dice, orientaciones fundamentales racionales. O sea, son aquellos aprendizajes que nosotros ya lo analizamos, ¿no? Pasa por procesos, por nuestro proceso, por los procesos cognitivos, ¿no? Lo analizamos, pensamos, razonamos, entonces ya tiene otro sentido, ¿no? Por eso dice el saber y la acción, o sea que nosotros tenemos que saber y hacer, ¿no? Conocer y actuar. Porque no solamente podemos conocer, si solamente me dedico a conocer, entonces ¿para qué aprendo? Si no lo voy a utilizar. Entonces nosotros tenemos que aprender para usar ese conocimiento, ¿no? Y si solamente voy a actuar, y no voy a querer aprender cosas nuevas, entonces ese actuar de repente no va a tener sentido, ¿no? Entonces, por eso nosotros, las dos cosas, el saber y la acción, siempre van juntas. No, uno del otro no pueden estar separados, ¿sí? Entonces, ¿qué son los intereses cognitivos? Dice, es una teoría sobre los intereses humanos fundamentales que influyen la forma de construir o reconstruir el conocimiento. ¿Por qué construir? Porque nosotros a partir de lo que existe en el mundo, ¿no? Lo que existe en la naturaleza, nosotros podemos elaborar cosas, podemos transformarlas, podemos construir conocimiento. Por ejemplo, ¿qué conocimientos se han construido? Por ejemplo, la ley de la relatividad, ¿no? Algo así. ¿Y cuándo se reconstruye un conocimiento? Cuando hay algo ya lo sabemos, ¿no? Hay algo que ya hay un conocimiento previo. Entonces, sobre esa base, nosotros seguimos avanzando, investigando, ¿no? Seguimos indagando. Entonces, podemos agregar o desechar algo que ya nosotros pensamos que era verdadero. Pero sin embargo, con la experimentación que se hace, ¿no? Mediante la investigación, la indagación, entonces nosotros podemos mejorar ese aprendizaje, desechar un aprendizaje, ¿no? Por eso, Habermas dice cómo define el interés como el placer que asociamos con la existencia de un objeto en acción. O sea, eso quiere decir que no, que él plantea que el ser humano disfruta, ¿no? Disfruta de lo que está haciendo, ¿ya? Cuando una persona
hace, construye, entonces siente placer y gusto por lo que está aprendiendo. ¿Ya? Eso dice Habermas. Entonces, él plantea que estos intereses cognitivos depende, hay tres tipos de intereses cognitivos. ¿Y eso de qué depende? ¿De qué depende? Desde el punto de vista que uno lo mire, desde el punto de vista de interés que tengamos para aprender, desde la decisión, desde las decisiones políticas que tome, por ejemplo, un Estado para decir yo quiero que mi sociedad tenga este tipo de formación. Por eso él define claramente tres tipos de interés cognitivo. Ahí está. Tres tipos de intereses fundamentales. Uno, el interés cognitivo técnico. Este es dice, el ser humano percibe la realidad en función de su posible manipulación técnica. O sea, el ser humano aprende solamente lo que existe ya, sobre el conocimiento de lo que existe, tal y como está. ¿Sí? Entonces, no hay más indagación, más querer buscar nuevas formas o sea, por decir, una teoría, un conocimiento que existe, ¿no? No se busca el querer comprobar si realmente es o no es, ¿no? Por eso es técnico. El siguiente interés, ¿cuál es el práctico? Dice, no se busca la manipulación de la realidad, sino la aprehensión de sentido. ¿Qué quiere decir? O sea, no busca encontrarle la razón del por qué a las cosas que existen en la naturaleza, en la realidad. O sea, aquí ya entra la parte más, ¿no? ¿Cómo les puedo decir? Donde el hombre, la persona que aprende, ¿no? Quiere buscar, encontrarles, ¿no? La razón de por qué, por ejemplo, por ejemplo, hoy en día, este problema que tenemos de la pandemia, está buscando el cómo está afectando este virus a las personas y están buscando diversas formas, ¿no? Diversas investigaciones están haciendo para ver de qué manera afecta a la persona. Entonces, esta forma para hacer todo este trabajo se debe formar desde la escuela, en ese sentido. ¿Sí? ¿Por qué en el Perú aún no tenemos esa capacidad de poder hacer una propuesta de vacunas, por ejemplo, a nivel mundial? ¿Por qué al peruano que quiere hacer algo no se le da la oportunidad? Preguntémonos eso. ¿Por qué? ¿Qué formación hemos tenido o qué intereses políticos hay? ¿No? Entonces, y ahí vamos a una segunda forma, un segundo interés. Ahora el interés cognitivo emancipador, dice. El ser humano busca conocer la realidad social, criticarla y modificarla desde el punto de vista de la libertad. O sea, acá busca que las personas, ¿no? Con libertad puedan opinar, ¿no? Buscar las razones
del porqué de la situación, criticarlas y modificarlas. ¿Sí? Y este pensamiento, si no hemos construido, si esta forma de pensar no hemos construido desde siempre, cuando llegamos adultos, nos van a dar un tupper, ¿ya? Y vamos a estar contentos con el tupper. Entonces, nosotros no vamos a cuestionar y vamos a decir, ¿y por qué me da un tupper? ¿O por qué me ofrece tal cosa cuando estamos en las elecciones? Y no nos preguntamos. Entonces, ¿por qué? Es que no hemos sido formados en ese sentido. Por eso Habermas nos plantea estos tres tipos de intereses fundamentales para nosotros construir conocimiento. Entonces, ustedes ahora como futuros profesionales, ¿dónde se ubicarían? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? En el tercero, Miss. Ya nosotros estamos mirando, estamos leyendo esto, entonces desde ya nosotros tenemos que estar como dirigiendo, como tomando esa nueva práctica para hacer de nuestros estudiantes lo que se busca hoy en día, ¿no? Ya no ser muy callados, ¿no? Que pasan los problemas, las situaciones, y simplemente lo dejamos que pase, y no somos parte del problema, no nos involucramos, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué sociedad queremos formar? Porque ustedes recién van a salir a la cancha, como se dice. Entonces, estos procesos que estamos viendo nos tienen que ayudar a tomar esa decisión, ¿no? Esa buena decisión para decir, yo quiero voy a formar a este tipo de ciudadanos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuáles son esas implicancias que tiene cada uno de estos intereses en la escuela. O sea, cómo se ve cada uno de estos intereses cognitivos en la educación. ¿Ya? Porque acá estamos viendo cómo se construye el conocimiento. O sea, estos son Habermas nos dice, hay estas tres formas de construir el conocimiento. Ahora, dependiendo de cuál forma yo coja para mi práctica pedagógica, de acuerdo a eso, voy a formar a los estudiantes, voy a formar a esos ciudadanos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver uno por uno. A ver, vamos a ver. El interés cognitivo técnico. A ver, miren el estudiante. Cuando yo trabajo bajo esta mirada del interés cognitivo técnico, ¿cómo es mi estudiante? Solamente dice, mi estudiante es considerado como un objeto, una persona que está ahí sentada, escuchando y sin decir nada. ¿Con qué modelo pedagógico se relaciona? Con el tradicional, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos que sean esos nuestros estudiantes, que sean calladitos, formaditos, que no hablen, ¿no? ¿Eso queremos? Sí, no, y a ustedes decidirán. Dice, el estudiante debe ser pasivo porque no tiene libertad de acción. O sea, el profesor es el que está ahí, manda y dice, estudiantes, calladitos que yo voy a hablar, ¿no? Y eso es lo que hacemos, el estudiante. Ahora, ¿cómo es el docente en esta mirada? El docente es dirigir, manipular el proceso educativo, dice, manipula, dirige, ¿no? Es el que
el que sabe en el aula y es el que va a decir lo que se va a hacer. Pero tampoco decide cuáles son los objetivos del currículum. Tampoco decide. Él agarra su currículum y va a la escuela. Dice, acá dice que voy hoy, que mis estudiantes deben aprender, por decir, este tema. El tema de la... Van a trabajar, según el currículum, van a trabajar hoy día, por decir, van a desarrollar la competencia de comprensión lectora. Ahí dice, entonces el docente tiene que ir y trabajar comprensión lectora, porque dice el currículum, y él no toma la decisión. Y si se acuerdan cómo era el diseño curricular, el DCN, todavía te venía con temas, ¿no? La competencia, la capacidad, ¿no? Y los indicadores y finalmente el tema. Entonces, el profesor iba a la escuela y cogía el tema tal como estaba en el diseño curricular y dictaba el curso. Entonces, tampoco toma decisiones en la selección, en la elección de los objetivos, ¿no? De las temáticas, ¿no? Entonces, también es una participación, digamos, casi bien pasiva, ¿no? Ahora, ¿cuáles eran los contenidos? Dice, los contenidos estaban determinados por los objetivos preestablecidos. ¿Sí? Ya estaban. Como yo les decía, el DCN. El DCN tenía la competencia, la capacidad, los indicadores y el contenido. Ya está seleccionado. ¿Sí? Sin tomar en cuenta lo que los chicos quieren, lo que el profesor le gustaría, ¿no? Ya está seleccionado. Y eso es lo que tienes que hacer. Y cuando te van a hacer la supervisión o te hacen la visita en la institución, te miran, a ver, ¿qué estás trabajando? Ya. Dice acá que debes trabajar tal cosa. Ya, está bien. Pero si no estás haciendo eso, es punto menos. ¿No es cierto? Entonces, los contenidos ya están preestablecidos. Y tal como están preestablecidos, tienes que trabajar. Ahora, ¿cómo es su práctica pedagógica? Está centrado en la enseñanza y no en el aprendizaje. O sea, yo cómo enseño, yo que soy el docente del aula, ¿cómo enseño yo? ¿Y cómo aprendes? No, solamente te van a evaluar, pues, ¿no? Una pregunta, ¿no? Conocimiento nada más, ¿no es cierto? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con respecto al interés cognitivo técnico? Creo que esto ya lo hemos visto, toda esta parte lo hemos visto en el modelo pedagógico tradicional, ¿verdad? Ahora vamos a ver el siguiente punto. El interés cognitivo práctico. Dice, en esta parte ya el estudiante dice es como un sujeto capaz de interactuar con sus compañeros y con el docente para comprender y deliberar y pueda construir significados y elaborar juicios. Acá el estudiante ya es activo, ¿verdad? Ya en esta parte el estudiante puede trabajar en equipos, puede dialogar, pueden debatir, ¿no? Y sacar sus propias conclusiones y emitir juicios de valor, ¿no? Acá dice que el estudiante también puede tomar decisiones con respecto a cómo quiere aprender, ¿no? Ya puede tomar decisiones. O sea, que en esta parte ya el estudiante va a ser parte, ¿no? Activa del aprendizaje. Ahora, ¿cómo son los docentes? El objetivo del trabajo del docente es propiciar dentro de las aulas las interacciones adecuadas para generar un aprendizaje significativo, ¿no? O sea, nosotros como docentes tenemos que buscar aquellas estrategias, ¿no? Para generar interacción entre los estudiantes.
¿no? Tengo que hacer propuestas. Por ejemplo, ¿qué estrategia podría utilizar para que los estudiantes puedan discutir, por ejemplo, sobre un tema así muy problemático, ¿no? O de interés? Por ejemplo, un debate. Yo puedo hacer un debate, ¿no? Entonces pongo el tema y todos los demás confluyen, ¿no? Comienzan a dialogar, estén de acuerdo, no estén de acuerdo, ¿no? Entonces, ahí se construye, cuando hay diálogo. Entonces, los chicos empiezan a perder el temor y empiezan a tomar, pues, ser parte activa. Y entonces, lo que necesitamos es eso, que los chicos, que los estudiantes, desde siempre, sean parte de la solución de una situación problemática, ¿no? Que esté afectando a un determinado grupo, a una determinada comunidad, ¿no? Entonces, que no sean ajenos, ¿no? La acción del docente, dice, orienta hacia el trabajo conjunto de deliberación y elección de los objetivos y tareas. Aquí el docente ya puede, puede seleccionar los objetivos y estrategias de aprendizaje, ¿no? Teniendo en cuenta, dice, el contexto de los estudiantes. ¿Sí? Entonces, pero también obliga, exige que el docente tenga conocimiento de lo que va a enseñar, ¿sí? Porque si no conoce, entonces ¿cómo podría generar esos espacios de interacción, esos espacios de deliberación, ¿no? Si no conoce. Porque nosotros, cuando vamos a generar, vamos a hacer, por decirlo, que vamos a conducir un debate, tenemos que saber del tema, porque no vaya a ser que el tema estén diciendo cualquier cosa, ¿no? Para nosotros centrar, volver a centrar a los chicos en el tema, volverlos al tema, porque a veces uno se sale pues del tema, ¿no? Entonces nosotros, el docente tiene que conocer, saber, ¿no? Tiene que tener experiencia, ¿no? Ahora, ¿cómo son los contenidos? Es selección de acuerdo a criterios que no dependen de objetivos específicos, más bien se justifican en base a criterios relacionados con el bien común, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en nuestro currículum está, ¿no? Basado en base a competencias. Ahora no te dice, por decir, no dice, vas a trabajar tal tema, no te dice. Te dice, vas a desarrollar competencias, por ejemplo, escribe textos, ¿no? En forma coherente, ¿no? Ya, ese va a ser tu aprendizaje, pero no te está diciendo qué es lo que vas a trabajar para escribir textos. Entonces, tú tienes que seleccionar, como docente tengo que seleccionar ahora mi tema, ¿no? O mi estrategia para que mis estudiantes escriban textos, ¿no? Para que desarrollen esa competencia. Entonces, eso es lo que nos dice nuestro currículo actualmente. Dice, el contenido está orientado hacia la interpretación y la construcción de significado de una forma integrada, formando parte intrínseca de todo el proceso educativo. O sea, por ejemplo, si a mí me dicen que yo voy a elaborar, voy a escribir textos, ¿no? En comunicación, por ejemplo, que yo tengo que elaborar, hacer propuestas, ¿no? Donde los chicos construyan ese aprendizaje para que al término de la educación básica puedan elaborar textos con facilidad, con coherencia, con lógica, que respeten todo el uso de la gramática, la ortografía. Eso es lo que tengo que hacer. Ellos tienen que, nosotros como docentes tenemos que hacer repensar a nuestros estudiantes sobre cómo se construye. Si yo no sé cómo
¿Cuáles son, por ejemplo, las reglas ortográficas? No conozco la... ¿Cómo podría yo ayudar a un estudiante a elaborar, a desarrollar esa competencia de la escritura de textos? No podría, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer. ¿Y cómo es la práctica pedagógica? Dice, el interés de la práctica es el aprendizaje y no la enseñanza. Y se basa en las interacciones entre profesor y alumno. O sea, aquí lo fundamental no es lo que yo voy a enseñar como docente, sino lo que va a aprender el estudiante. Está centrado en el aprendizaje, ¿ya? Entonces diríamos que nuestra propuesta curricular responde a este interés cognitivo. Dice, la acción pedagógica no está determinada en su totalidad por los objetivos preestablecidos, ya que tanto el profesor como los alumnos tienen influencia en la toma de decisiones con respecto a los objetivos, los contenidos y los procesos de evaluación. ¿Sí? O sea que nosotros podemos tomar decisiones y decir qué queremos, cómo queremos aprender, qué queremos aprender y cómo vamos a evaluar esto, lo que vamos a aprender. ¿Sí? Entonces, aquí el estudiante y el docente, en forma dialogante, ellos toman la decisión de ver cómo se va a desarrollar esa acción pedagógica en el aula. Dice, la práctica tiene como objetivo principal la elaboración de juicios deliberativos a través de la reflexión que permita la construcción de conocimientos significativos. ¿Sí? Aquí habla mucho de lo que son los juicios deliberativos. ¿Qué es un juicio deliberativo? Los juicios deliberativos pues son aquellos donde luego de una discusión, ¿no? De una puesta en común de todas las ideas de cada persona que participa, ¿no? Al final asumen una idea, ¿no? Entonces, pero ¿qué ha sucedido en todo ese proceso? Cada uno ha reflexionado. ¿Por qué? Porque si yo cuando estoy dialogando, estoy dando mi opinión sobre un determinado tema, otra persona me contradice, por ejemplo, digamos que tiene una idea contraria a la mía, entonces esa idea contraria me puede ayudar a mí a repensar. Y digo, oh, verdad, lo que dice él también es cierto. O también me puede ayudar a fortalecer la idea que yo tenía. No, lo que él dice no puede ser porque puede suceder tal cosa y tal cosa. Eso es la deliberación. Eso es llegar a ese nivel de desarrollo en el aula es fundamental. Es muy bueno porque los chicos en ese sentido van a desarrollar sus competencias. Ahora vamos a ver el interés cognitivo emancipador. Ahora, ¿por qué diremos interés emancipador? A ver, vamos a ver cuál es la posición del estudiante en este interés cognitivo. A ver, dice, el estudiante es un sujeto capaz de mantener, junto con el profesor, el control de las situaciones de aprendizaje de una forma reflexiva, responsable y autónoma. Aquí ya estamos hablando de algo más, la autonomía. O sea, pero mirado desde el punto de vista de la participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No estamos hablando de la autonomía en el aula que yo, por decir, digamos, como estudiante puedo entrar y salir del aula cuando quiero. Eso no es. A eso no se refiere, por favor. Porque hoy en día creo que muchos maestros se ha perdido la autoridad del maestro en el aula, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir recuperando esa
ese respeto, esa posición del docente en el aula debemos ir recuperando, porque se ha perdido un poco, ¿ya? Sobre todo en secundaria. Ustedes entren a un aula de secundaria, los chicos son terribles, ¿sí? Entonces, con los pequeños sí podemos trabajar muy bien, pero trabajemos con los de secundaria, no es tan fácil. Hay que tener una muñeca bien fuerte para poder trabajar con esos estudiantes y no se nos salga de control. Por eso acá hablamos de una autonomía, pero de una autonomía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Dice, en esta situación los docentes son activos, ¿no? Ellos construyen su conocimiento, deciden cómo, qué hacen, qué van a hacer, cómo lo van a hacer. Eso es lo que van a hacer ya en este proceso. Ahora, ¿cómo es el docente? Dice, el docente tiene la libertad de introducir en su práctica pedagógica sus propias ideas y opiniones, propiciando a través del diálogo situaciones que permitan la construcción de manera conjunta aprendizajes significativos. ¿Se dan cuenta? El profesor confía en sus alumnos y comparte el control de los elementos curriculares con ellos a través del diálogo, la reflexión, la elección, de tal forma que propicia relaciones simétricas que permitan la construcción consensuada del conocimiento. O sea, el docente sabe que él sabe, por ejemplo, él sabe que sabe lo que va a trabajar. Entonces, como él sabe que sabe, también confía en que sus estudiantes van a poder aprender. No los califica de burros, malcriados, no. Él dice que sus alumnos pueden aprender porque como él está seguro que sabe, entonces sabe que los va a llevar por el camino adecuado para que sus estudiantes puedan aprender. Pero no los lleva, no les dice, ¿no? Sino promueve el diálogo, la reflexión, ¿no? O sea, dice relaciones simétricas, o sea, en iguales condiciones, ¿no? En iguales condiciones. El docente no se cree el que sabe más, sino él sabe que sabe, pero en esa relación con sus estudiantes demuestra una relación simétrica, o sea, en el mismo nivel, ¿sí? De tal manera que eso va a favorecer que construyan conocimientos de manera consensual. Ahora, los contenidos, dice, no dependen de los objetivos preestablecidos. Por el contrario, surgen a partir del análisis reflexivo. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos entrado en esta pandemia, ¿no? Nosotros hubiéramos estado en clases, ya marzo, hubiéramos avanzado, estamos ya en abril, digamos, y empieza en abril la pandemia, ¿no? Entonces, el docente tiene la libertad de coger ese tema de interés, ¿no? Ese es un asunto, como dice en ciencias sociales, se habla del asunto público, ¿no? Es un asunto público, ¿no? Que afecta en ese momento. Entonces el docente dice, bueno, este es un problema que está afectando a todos. Entonces, por lo tanto, como es un problema que está afectando, cojo el tema y lo meto a mi aula como parte de mi programación. Entonces, el docente tiene esa libertad de poder seleccionar junto con sus estudiantes lo que quieren aprender. Porque dice, surgen a partir del análisis reflexivo que hacen los profesores y los alumnos. De tal forma que estos contenidos reflejan los intereses y aspiraciones de los participantes en el proceso. Eso no quiere decir también que se van a ir por ahí haciendo lo que mejor les parece, no. Todo tiene que ser con un sentido de aprendizaje, un sentido pedagógico, ¿no? De ver que lo que van a aprender les va a servir pues para responder a esos desafíos que tenemos nosotros en el contexto, ¿no? Listo. Y finalmente,
¿Cómo es esa práctica pedagógica? Dice, da gran importancia al acto de enseñanza, aprendizaje como un proceso integral, ¿sí? O sea, ambos son importantes. Yo como docente debo saber y estar seguro de cómo enseñar, de cómo mediar el aprendizaje, ¿no? Y el estudiante debe saber cómo debe aprender, qué es lo que va a aprender. Entonces, estos dos procesos, enseñanza-aprendizaje, no son una cosa separada de la otra, van de la mano, juntos, ¿no? Entonces, esa es la práctica pedagógica. Dice, se adquiere el aprendizaje por medio de una acción reflexiva y práctica, desarrollando la autonomía necesaria para estructurar y controlar las acciones de enseñanza y aprendizaje. La práctica pedagógica se desarrolla en base a la experiencia del profesor y de los alumnos. O sea, esas experiencias de vida que tienen ambos entran en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces se toma en cuenta, ¿no? Entonces no es que yo soy el profesor, voy a ir a enseñar. O el estudiante, mire profesor, yo quiero aprender esto. No, no siempre, ¿no? Tiene que haber una mediación, tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una previa conversación entre todos para tomar estas decisiones, ¿sí? Entonces, ahora, ¿alguna duda que ustedes tengan con respecto a este tema que son los intereses cognitivos? ¿Me escuchan? Sí, Miss, todo bien. ¿Está bien? ¿Está clarito? ¿O hay alguna duda? Sí, Miss, está claro. Clarísimo, ¿no? Entonces, como todo está clarísimo, entonces vamos a pasar a la tareita. O sea, en esta semana la tarea es esta. Entonces, escuchen bien. Esto luego ustedes ya saben, les cuelgan, ¿no? Lo cuelgan en la plataforma y ustedes van a tener ya. Pero en el PPT ya está lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Vamos a hacer una exposición, ¿ya? ¿Sobre qué? El tema es el interés cognitivo emancipador, o sea, el último, el que hemos trabajado, ¿no? O sea, ustedes van a coger este tema, este interés cognitivo emancipador, lo van a leer, releer, van a buscar más información, ¿no? Entonces, y van a decir cómo, si yo trabajo bajo esta mirada del interés cognitivo emancipador, ¿cómo me ayudaría a mí, me ayuda, no me ayuda al desarrollo de competencias? ¿Sí? Entonces ustedes cuando expongan, van a elaborar, va a través de un video, dice, exponga a través de un video. O sea, ustedes van a hacer un video donde ustedes se van a presentar y se van a exponer, ¿no? Ustedes van a decirnos por qué el interés cognitivo emancipador, ¿no? Puede o no, también de repente ustedes me dicen, no, de esta forma no se va a desarrollar las competencias, no se puede desarrollar. O sí se puede, y ustedes van a explicar el por qué. Ustedes buscan la mejor estrategia de cómo explicar esto, entonces, pero a través de un video. ¿Cuánto va a durar el video? Máximo puede durar 1 minuto con un minuto y medio, no más, ¿sí? En minuto y medio, ustedes nos tienen que hacer así, nos tienen que hacer creer de su posición de ustedes que tengan frente a este tema, pues, ¿no? ¿Está claro la tarea? Sí, Miss. Ya, entonces ustedes mismas son las mismas, van a ser los actores, van a ser actores y actrices, ¿no? Y nos van a decir en ese minuto y medio que todo lo que saben sobre este interés cognitivo emancipador. Emancipador, ¿por qué? Porque
porque si nosotros trabajamos bajo esta mirada, buscamos la libertad, libertad de pensamiento, libertad de actuar, libertad para tomar decisiones, libertad para opinar, ¿no? Te va a dar eso si nosotros trabajamos de esta forma, ¿sí? Muy bien. Si ya no hay más preguntas, entonces pasamos al siguiente curso, ¿sí? 2 minutos, por favor. ¿Sí? ¿Están viendo la diapositiva? ¿Sí, no? Buenas noches. Sí, Miss. Sí. Ya. Ahora vamos a ver la diversidad y educación inclusiva y vamos a ver desafíos de la educación inclusiva. ¿Ya? Vamos a tomar este tema, vamos a continuar con el tema de la inclusión, de la educación inclusiva. ¿Ya? Entonces, para la siguiente semana ya vamos a ver la educación inclusiva para las personas con discapacidad. Ahora estamos viendo el tema de manera general. ¿Por qué decimos que la educación inclusiva? Entonces, ¿qué es la educación inclusiva? Dice, es el derecho que tienen todos los niños, niñas, jóvenes y adultos a una educación de calidad que considere y respete sus diferentes capacidades y necesidades educativas, costumbres, etnia, idioma, discapacidad de edad, al igual que todas las personas. O sea, hoy en día desde la normativa, ¿no? La educación inclusiva tiene una mirada, como dice, que incluye a todos, ¿no? A todos los ciudadanos peruanos, ¿no? A una educación de calidad en iguales condiciones, ¿no? O sea,
Nosotros, las personas que estamos en la costa, en la sierra y en la selva, en todos esos contextos, nosotros debemos tener una educación de calidad. ¿Ya? Pero sin embargo, si nosotros, ustedes conozco realidades de la costa, de la sierra y de la selva, porque he trabajado con poblaciones de todos estos ámbitos geográficos, pero la educación, sobre todo en la parte de la selva, ¿ya? Es bien brutal. Solamente les voy a contar una cosa así bien pequeñita. Nosotros desde Lima llevamos propuestas, ¿verdad? Llevamos materiales para ayudar a que estos estudiantes de estas zonas, ¿no?, tengan una educación, digamos, entre comillas, en iguales condiciones que los que estamos acá en las ciudades. Y en una oportunidad llevé materiales, o sea, fichas de trabajo, estoy hablando de matemática y de comunicación, porque son las dos áreas que están priorizadas hoy. Entonces, me puse a trabajar, o sea, con el profesor de matemática de educación secundaria. Una de las fichas, la primera ficha que tenían que trabajar, para explicarle cómo debería trabajar con sus estudiantes. ¿Qué sucedió? Me senté con el profesor a trabajar más o menos a las 5:30 de la tarde. Hemos trabajado esa ficha, ha desarrollado esa ficha solamente dos problemas hasta las 10 de la noche. El profesor. Entonces, si nosotros estamos hablando de educación inclusiva, educación de calidad para todos, entonces, ¿qué tendría que hacer el Estado peruano para que esa educación de calidad sea igual para todos? ¿Se dan cuenta? Si el maestro, el docente, no puede resolver un problema, ¿cómo pretendemos que enseñe a sus estudiantes? Entonces, hablamos de educación inclusiva, la Ley General de Educación, ¿cuándo fue dada? En el 2005. ¿Cuántos años han pasado? 15 años hasta hoy. Y eso que les cuento es hace 2 años. Entonces, hay una brecha enorme, ¿no?, por el lugar, el área geográfica, ¿no? Una de las brechas es el área geográfica, la distancia, ¿no? Entonces, eso se tiene que ir mirando. Nosotros como futuros maestros, hagamos que esa educación de calidad, ¿no?, sea igual para todos, donde vayamos, sea costa, sea sierra o sea selva. Pero tenemos que esforzarnos en formarnos para nosotros ser parte de esa transformación de la educación de calidad, ¿no?, y que sea inclusiva, ¿no? Muy bien. En esta propuesta de la educación inclusiva en el Perú, ¿qué se toma en cuenta? ¿Cuál es ese marco referencial? Los Objetivos del Desarrollo Sostenible, Agenda 2030. Hay una propuesta de objetivos. Es igual que el PEN tiene 6 objetivos, ya hay una propuesta de objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Y hay una propuesta, ¿no?, de un proyecto educativo al 2036. Nosotros tendremos, ustedes
también en algún momento seguramente les va a tocar revisar ese PEN al 2036, porque nosotros cuando salgamos al aula vamos a trabajar en función de ese proyecto educativo, porque el proyecto educativo, el PEN al 2021, concluye este año, pues, y este año se tiene que evaluar los resultados de ese proyecto para ver si hemos avanzado o no hemos avanzado. Si la educación de calidad se ha dado o no se ha dado. Si la inclusión educativa se ha dado en iguales condiciones para todos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener eso bien claro. ¿Qué más se toma en cuenta qué otro marco referencial tenemos? La Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 24. ¿Qué más tomamos? Ahí está, el Proyecto Educativo Nacional al 2021. Ahí dice que tenemos que desarrollar una educación de calidad. Maestros, directores, habla de la gestión, habla de la calidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, se mira esos proyectos. ¿Por qué? Porque en los proyectos educativos, ¿no? Ahí está la propuesta de lo que se quiere lograr en un determinado tiempo. La Ley de Educación y su reglamento, ¿sí? En base, la Ley de Educación considera la educación de calidad para todos. Pero como yo les estaba explicando anteriormente, ¿qué se ha hecho? Si ustedes estuvieran dentro del sistema, se darían cuenta de que tenemos mucho por hacer. Y también hay que tomar en cuenta la Ley General de las Personas con Discapacidad y su reglamento. Pero esto de la Ley General de las Personas con Discapacidad y su reglamento y la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, eso es cuando veamos el tema, ¿no?, de la inclusión educativa de las personas con discapacidad, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el contexto educativo hoy en día? Dice 15.939 instituciones educativas inclusivas en EBR y en EVA y en ETP. Estas 15.939 instituciones inclusivas quiere decir que tienen que aceptar a todas las personas que deseen ingresar a su escuela. Por ejemplo, yo les digo un ejemplo. Una institución educativa que es inclusiva evalúa a sus estudiantes, ¿no? Evalúa a sus estudiantes para ingresar al primer grado. Dígame, ¿eso sería una institución educativa inclusiva? Porque si no alcanza la nota que ellos... No sería mi. No, Miss, no sería. No es inclusiva. ¿Por ¿Cuándo? qué? Pues entonces, si no alcanzaría, no ingresaría. Es que no va a ingresar, pues. O sea, no la van No a va a aceptar. ingresar, pues. No la van a aceptar a los estudiantes que no logran lo que ellos quieren, pues. ¿Y por qué razón? Y está discriminando. ¿Y por qué razón? La razón es que esta escuela, y así como esa, habían varias otras que estaban aprendiendo a hacer esto. ¿Por qué? Fue por el bono educativo, por el bono de la que se les daba por la prueba, por la S. ¿Por qué? Porque si tú tenías una cantidad de estudiantes e ibas incrementando más y más y más, entonces ibas ganando el bono. Pero si tienes niños con problemas y no sabes cómo enseñar, entonces no te van a dar el bono, va a bajar tu porcentaje. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales pues, estas instituciones tomaron una decisión, pero que no era pertinente. ¿Se dan cuenta? Entonces,
Esos ejemplos se los traigo porque los he vivido, porque los conozco y los sé. Entonces, eso es lo que nos ayuda a nosotros a repensar. ¿Por qué es inclusiva? Es inclusiva porque debe aceptar a todos los estudiantes que deseen ingresar, independientemente, ahí dice, ¿no?, de su raza, independientemente de su religión, independientemente si tiene discapacidad o no. ¿Ya? Entonces, ese es el contexto que nosotros tenemos hoy en día. Siguiente. Desafíos de la educación inclusiva. Estos son los desafíos, ¿no? Accesibilidad. O sea, una institución educativa inclusiva debe tener accesibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si a mi escuela llega una persona, por decir, con problemas de discapacidad física, la escuela debe tener sus rampas para que pueda ingresar, por ejemplo, si el problema tiene con las piernitas y tiene que ir en silla de ruedas, ¿no? O una persona que no puede movilizarse y pueda subir escaleras, ¿no? Debe tener un aulas, no por decir, dicen, ¿no?, son colegios pequeños y dicen, ya, primer grado, segundo grado abajo, tercer grado, cuarto ya se van al segundo piso. ¿Y qué pasa si es una persona con discapacidad de quinto grado y no puede subir las escaleras? Entonces tiene que irse adecuando. Ese es uno de los desafíos de la educación inclusiva. Transformación. Una escuela inclusiva tiene que cambiar de prácticas pedagógicas. Tiene que cambiar prácticas de la cultura escolar. ¿Sí? Entonces tiene que irse transformando, ya no tiene que ser la misma. Entonces, estos son los desafíos de la educación inclusiva. Atención y soporte especializado, porque las personas con discapacidad, por ejemplo, digamos, esta escuela, no estamos hablando solamente de las personas que tengan alguna discapacidad, también hablamos de personas que tengan otras situaciones. Por ejemplo, hay personas que son normales, pero tienen problemas de aprendizaje. Entonces, para estas personas, nosotros tenemos que estar preparados para darle una atención personalizada, adecuada, pertinente, ¿sí? Docentes inclusivos y motivados. ¿Qué quiere decir un docente inclusivo? Un docente que pueda atender con calidad a cualquier estudiante que llegue al aula. ¿Qué hacemos muchos docentes cuando tenemos, por ejemplo, niños con síndrome de Down? Agarramos y le damos una hojita para que vaya pintando, dibujando en una carpetita aparte. Entonces, ese no es un docente inclusivo. ¿No? Lo separa. Entonces, eso tenemos que mirar también, ¿no? El Minedu asume sus responsabilidades claras y progresivas. O sea, el Minedu es el ente rector de la educación en el Perú. Por lo tanto, debe tener sus responsabilidades y debe asumir estas problemáticas que se van encontrando, pero a veces ni caso nos hacen, ¿no? Alianzas y compromisos de la comunidad. Ahí dice alinazas. Disculpen, es alianzas. A ver. ¿Ya? Entonces, o sea, la comunidad donde está ubicada una institución educativa, ¿no? Porque no es una isla, una institución educativa no es una isla, que está solita y nadie más tiene que mirarla ni ingresar. No. Una escuela está en un determinado espacio. En ese espacio geográfico donde está esa escuela, hay diferentes tipos de instituciones, hay autoridades.
Entonces, eso que me rodea, yo debo mapear, o sea, a eso se llama mapeo. Yo debo mapear, yo estoy en esta escuela, ¿qué existe alrededor de mi escuela? Cuando hago yo ese mapeo, reconozco quiénes están aquí, qué existe, y por lo tanto, busco la forma de comprometer a esa comunidad, a esas personas, a esos líderes, para que me aporten de alguna manera a mi institución educativa. Generalmente no es dinero. Nosotros no podemos ir pensando que solamente debe haber alianzas y compromisos para que me generen dinero. No. Hay muchas cosas que puede hacerse en esas alianzas estratégicas con los miembros de la comunidad, con los padres de familia, ¿no? Entonces, por eso tenemos que saber mirar, hemos hablado ya anteriormente, en una sesión anterior, debemos saber mirar ese contexto que nos rodea y aprovechar esas potencialidades que existen para nosotros dar una atención de calidad en nuestras instituciones. ¿Sí? ¿Qué líneas de acción se han priorizado? O sea, para nosotros dar una educación inclusiva y de calidad, se han priorizado estas acciones en la parte del servicio educativo. Formación docente. Por ejemplo, a los docentes el año pasado, ¿no? Desde el Ministerio de Educación ha contratado entidades formadoras, ¿no? Entidades como universidades, institutos, para formar a los docentes. Formación en servicio durante todo el año. El año pasado no, el anterior. No, este año también. También, a pesar de la pandemia, han estado en un proceso formativo. ¿Ya? Entonces, se está tratando de que los docentes sigan ampliando sus competencias para que realmente empiecen a dar una formación de calidad. ¿Qué más se ha priorizado? Aprendizajes de calidad. Entonces, lo que se tiene que transformar para dar aprendizaje, según lo que hemos visto, el currículum, ¿no? Se tiene que fortalecer esos aprendizajes donde el estudiante sea parte, ¿no? De las decisiones, de sus decisiones, de la construcción de su aprendizaje. Entonces, vamos relacionando una cosa con otra, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos dice que se ha priorizado eso. ¿Cómo? ¿Qué deben aprender? ¿Cómo deben? El cómo es bien interesante, el cómo deben aprender estos estudiantes. ¿Cuál debe ser el rol del estudiante? ¿Cuál debe ser el rol del docente en este proceso? ¿No? Ahora, servicios y sistemas de apoyo. También se están ampliando los servicios a las instituciones educativas, ¿no? Porque es importante. Ahora, otro tema en la infraestructura. Mejorar la accesibilidad de las infraestructuras. Y finalmente, la toma de conciencia. Saber dónde estoy, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Y cuál es el rol que me corresponde como padre, como docente, como estudiante, como director, ¿no? Tomar conciencia de nuestras responsabilidades. Entonces, esas son las líneas de acción priorizadas en esta situación de querer, ¿no? Transformar la educación y hacer una educación de calidad inclusiva para todos. ¿Ya?
Ahora, si nosotros hemos dicho que estas son las líneas de acción, es todo lo que está haciendo. Por ejemplo, en formación docente, no solamente se está formando al docente, también a los directivos. Desde el 2000, a mediados del 2016, se les está dando una segunda especialidad a los directores de todo el Perú. He sido parte de un equipo que hemos formado a directivos durante 2 años. ¿Sí? Entonces, y eso continúa, ¿no? Continúan formándose a docentes, a directivos. Entonces, esperemos que este continuo aprendizaje empiece a dar sus frutos, empiece a verse en la, ¿no? ¿Dónde vamos a mirar? En los aprendizajes de los estudiantes. ¿Y dónde vamos a ver los aprendizajes de los estudiantes? Es en su actuar. Cómo estos jóvenes que van saliendo de estas escuelas, cómo van actuando, cómo se van comportando ya como ciudadanos. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué estrategias? ¿Qué estrategias? Ahora, hemos visto las líneas de acción. Ahora, ¿qué estrategias se van a utilizar? Dice, aprendizaje de calidad para un desarrollo personal e integral. Ahí estamos hablando que estrategia que debo desarrollar aprendizajes de calidad. Que sean esos aprendizajes que hablamos en el curso que tengan sentido, que partan de una deliberación, de un diálogo, ¿no? Esos son aprendizajes de calidad. Son aquellos aprendizajes que me van a servir a mí para actuar en mi vida, ¿no? Ahora, ¿cuál es otra estrategia? Docentes calificados. Hay una cuestión de la, ¿cómo se llama? De la carrera pública magisterial, ¿no? Donde los docentes, todos los docentes que están en la carrera pública magisterial se supone que son docentes calificados, ¿no? Entonces ya hay una cuestión de meritocracia, ¿no? Donde van ascendiendo por méritos, ¿no? Ya no por el tarjetazo o por la, ¿cómo se llama? Por el costo político, sino porque realmente me estoy esforzando, estoy aprendiendo, por lo tanto, continúo ascendiendo, ¿no? Recursos educativos e infraestructura con diseño universal. Gestión sectorial con liderazgo inclusivo. Generación de condiciones para la gestión institucional lideradas por la alta dirección del MINEDO. Entonces, estas son las estrategias que se ha propuesto para lograr una educación de calidad inclusiva. Nosotros, como de aquí van a salir futuros directores, o sea, ustedes tienen que ser buenos gestores. De aquí van a salir docentes con buenas prácticas, tienen que ser esos docentes, ¿sí? Para que sus estudiantes tengan un aprendizaje de calidad. Hasta ahí hemos llegado en cuanto a este tema, que son los desafíos que tenemos la educación inclusiva. Ahora viene la tarea. Ahora, esto sí quiero que me entiendan bien claro, ¿ya? No es una tarea que les va... sino es una tarea bonita, me parece, ¿no? Ustedes lo que tienen que buscar, han escuchado de repente, pero tiene que ser peruano, ¿ya? No extranjero, tiene que ser peruano. Van a redactar, dice, redacción de una experiencia educativa de personas con discapacidad. ¿Cuál es la tarea? Redacte la historia educativa de un estudiante con discapacidad. Máximo media página, ¿no? Ustedes van a redactar, le van a dar
ustedes saben que este es un texto descriptivo más o menos, es un texto narrativo, ¿no? Es un texto, ustedes tienen que darle sentido a ese texto narrativo. O sea, van a narrar la historia de un estudiante, de una chica, de un niño, de un joven, de una persona adulta, ¿no? Van a redactar, le van a dar un inicio, ¿no? Le van a dar luego viene un desarrollo y finalmente el final, ¿no? Máximo media página. Lo importante en esta tarea, después de hacer, es de redactar esa historia, lo que quiero ver es la apreciación personal, ¿no? Ahí ustedes han visto textos que redactan la historia y al final ponen diferentes títulos tiene, pero en este texto ustedes van a poner apreciación personal. Dice, después ustedes de ver esa historia que van a redactarla, ¿no? Dice ustedes, al término, redacte su apreciación personal para dar cuenta sobre la importancia de una educación de calidad inclusiva. O sea, ahí ustedes ya van a poner su punto de vista, van a decir, a partir de esta historia, ustedes, ¿por qué creen que es importante la educación de calidad inclusiva? ¿Sí? Ustedes van a decir, sí, es importante porque mire que en esta historia el chico recibió o no recibió, de repente es una historia que no tuvo buenos resultados, que no fue positiva, ¿no? Entonces ustedes van a argumentar a partir de esta historia, ¿no? ¿Por qué es importante una educación de calidad inclusiva? ¿Sí? ¿Está claro? ¿O se durmieron? Está claro, profesora, pero se le pediría, por favor, tanto como usted como la profesora Guiomara, que el link de la clase que nos está tocando con usted lo suban mayormente al grupo de Rockefeller o al grupo de YouTube, para de esa manera tener en cuenta, ¿no?, qué trabajo tenemos que hacer. También, me está diciendo que yo se los suba al grupo, se los envíe directamente al WhatsApp. Claro, puede ser el grupo Rockefeller y nosotros yo me encargo con los más compañeros de enviarlos a ellos. Ya, no te preocupes, yo ya, ahora mismo antes de salirme te lo envío a ti mejor. Mi disculpe, es que para mí sería lo más lógico que subiera a la plataforma, porque ahí yo lo puedo ver. Yo no tengo WhatsApp. Yo no veo nada de sus... Igual te lo mando, igual en plataforma no lo encuentro, debería subirlo todo. Igual lo mando al WhatsApp, ya está en la plataforma. Ya en la plataforma está, no se preocupen, ahí sí de todas maneras se sube. Pero se ayuda enviándoles al WhatsApp y de alguna otra forma se pueden ayudar también. Disculpe, María, un ratito. Sí, los chicos ya saben que la tarea se sube a la plataforma y en la reunión de docentes también dijimos que los docentes solo van a subir la tarea a la plataforma, más no al WhatsApp. Ya. El video de la clase ya se va a transformar al YouTube. Lo que pasa, chicos, es que esto no es rápido. La computadora descarga del Zoom recién el video y demora como 30 minutos de convertirlo del Zoom al video. Luego del video tenemos que pasarlo al YouTube y que también demora otros 30 minutos. No es rápido. Porque ustedes tienen con la profesora 2 cursos y con la otra profesora 2 cursos. Es por eso que en YouTube lo ven mañana recién. Hoy día no lo pueden ver porque es imposible. Yo me quedaría hasta la madrugada, imagínense, subiendo los videos. Ya, gracias. Gracias por la aclaración. Entonces, está aclarada y ya. Listo. Bueno, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que las clases de hoy día les haya sido de interés. Así es que nos vemos el siguiente lunes. Ya, profesora, gracias. Profesora Guimara, una consulta. Dime, José.
A lo que le estaba comentando el día de ayer sobre el tema de las áreas, si se puede actualizar el horario con los nombres correspondientes de los profesores. ¿Te acuerdas que le estaba comentando el día de ayer? Que... Ya, lo que tú quieres que actualicen es el horario de clases. Claro, aparte de la actualización, aparte también los nombres, porque digamos de la profesora Rina, yo sé que acá está puesto psicología 3, de 7:30 a 8:15, también de 8:15 a 9 está educación integral. Pero Ya. cuando yo me voy al foro no lo encuentro, no sé qué área será, a eso yo voy mayormente. Y ese es mayormente mi conveniencia, no sé a dónde mandar Ya. a trabajo. Sí, Por sí, eso te que yo la... entiendo. Ya por te eso que yo no- entendí, ya te entendí. Claro, El yo- domingo, ayer domingo no te entendía lo que me escribiste, pero ahora ya te entendí. Sí, ahora les envío el horario actualizado al grupo del WhatsApp, ¿ya? Ya, profesora, muchas gracias. Gracias, Miss. Ya, ok, nos vemos. Noches. Buenas noches. Gracias, Miss. Buenas Buenas noches. noches.